nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos míos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Señor, te doy gracias en esta hora. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Y Padre, en esta hora te ruego que le bendigas y bendigas a tu pueblo por tu palabra. Rogamos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Rogamos, Señor, que nos des mucho consejo, mucha revelación, y que a través del mensaje podamos nosotros comprender lo que tú quieres para nuestra vida y para la iglesia. Y hoy, Padre, en esta hora, en este momento, nos humillamos delante de ti para rogarte, suplicarte, Señor, que bendigas a todo tu pueblo y que bendigas a toda esta comunidad espiritual llamada Ríos de Agua Viva. Creemos, Señor, que tú eres el Padre de todos nosotros, y creemos que tenemos un Padre, un Señor y un Consolador, que es el Espíritu Santo. Por tanto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Estamos trabajando con los dones espirituales del capítulo 12. Ya hemos estudiado el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, los dones de sanidades, los dones de hacer milagros, los dones proféticos, el discernimiento de espíritus. Estamos viendo el diverso género de lenguas, y también vamos a ver la interpretación de lenguas. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí, hermanos? Esto se cumple, ¿verdad?, con la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, su verso 1, nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Con el derramamiento del Espíritu Santo inicia lo que Jesús había dicho, que los que creyeran en Él hablarían en otras lenguas, en otros idiomas. La Biblia nos enseña que la multitud de los que estaban allí venían de todas las naciones, ¿sí?
dice que estaban atónitos, pero también estaban maravillados, porque decían, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí? Entonces nos habla de 18 nacionalidades, ¿verdad? Como es los partos, los medos, ¿sí? Los elamitas, de ahí del verso 9 en adelante los podemos ver, partos, medos, ¿sí? Los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, Jerusalén estaba llena a causa de la fiesta del Pentecostés, y en ese día se derrama el Espíritu Santo sobre 120 personas que esperaban la promesa, y con el derramamiento del Espíritu Santo, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Toda la multitud que estaba allí escuchaba que esos galileos estaban hablando en la lengua en la que habían nacido ellos. Venían de todas las naciones, pero se sorprendieron que esas personas que venían de todas las naciones tenían una lengua materna, una lengua natural. Se sorprendieron de que galileos estuvieran hablando la lengua natural de su nación, de donde estaban dispersos. Entonces, ¿verdad? Dice que estaban atónitos y maravillados, y los oían hablar, que magnificaban a Dios, ¿verdad? Y alababan a Dios en otra lengua, ¿sí? Entonces, todos los que estuvieron ahí hace 2000 años, todos estuvieron, ¿verdad?, escuchando en su propia lengua, en la que habían nacido, las maravillas de Dios. ¿Sí? En la mañana estudiábamos Génesis 11, donde nos dice que cuando la tierra, ¿verdad?, tenía un solo lenguaje, ¿sí?, decidieron hacer una torre que se llamó la Torre de Babel. Y Dios vio que no iban a desistir. Entonces dijo Dios, descendamos y confundamos el lenguaje de sus compañeros. Y entonces vimos que Dios, ¿verdad?, empieza a dar lenguajes, idiomas a todos los que están allí. ¿Y qué pasa? Se dispersan. Con la llegada del Espíritu Santo no viene una confusión, sino viene una edificación y una unidad, porque dice que se convierte en ese día como 3000 personas. Lo que habla Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Sí? 3000 personas creer que lo que acaba de pasar es obra de Dios, ¿sí? Y aceptan el mensaje que Pedro está dando, donde dice ahí por el verso 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y
Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Al oír esto se conmoveron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y vea lo que dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces explica Pedro, dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Sí? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Entonces, el don del Espíritu Santo es para todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se acepta a Jesucristo y somos candidatos a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces, a Dios gracias por la llegada del Espíritu Santo, porque eso empieza a promover que por primera vez 120 personas hablen en otra lengua, ¿sí? Una lengua que ellos desconocen, una lengua que no ha sido aprendida, una lengua, ¿verdad?, desconocida para ellos. Y ellos empiezan a hablar por el Espíritu Santo en otras lenguas. Pero la gente que está ahí, de diferentes naciones y con diferentes idiomas, los entienden claramente. ¿Sí? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces es maravilloso saber que hay un don que se llama el don de diversos géneros de lenguas. ¿Sí? Y hay otro don que se llama el don de interpretar las lenguas. ¿Sí, hermanos? En el capítulo 14, ¿sí?, de Corintios, se nos dice, ¿verdad? Verso 1: seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Entonces tenemos un capítulo 12 donde nos habla de los dones espirituales. Tenemos un capítulo 13 donde nos habla de la preeminencia del amor. Y tenemos un capítulo 14 donde nos habla de hablar en lenguas, ¿verdad? Y de la importancia de entender las lenguas. ¿Sí? ¿Verdad? Los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo tienen que empezar a pedir. Tienen que empezar a pedir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Tienen que pedir que con el bautismo venga la llenura del Espíritu Santo a sus vidas. ¿Sí? Y con la llenura del Espíritu Santo va a haber un lenguaje diferente en tu boca que va a servir para magnificar a Dios en otra lengua. ¿Sí? Por lo general, ¿verdad? En la iglesia, las lenguas que se hablan, ¿verdad?, por lo general son hebreas. ¿Sí? Casi, yo he oído a varios hermanos, o a casi todos, y me doy cuenta que es en un lenguaje hebreo que oran los hermanos cuando oran en lenguas. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, si entrara aquí un judío y empezáramos a hablar en lenguas, diría: ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Por qué esa lengua
Por eso mismo, el verso 2 nos dice, por el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Claro que le entiende el que sabe ese lenguaje desde el nacimiento. ¿Sí? Pero dice que el que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios. Entonces nos enseña la Biblia lo importante de ser bautizados por el Espíritu Santo, pero nos enseña lo importante de que todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, cuando están orando en lenguas, le pidan al Señor poder interpretarlas. ¿Sí? Entonces tenemos mucho trabajo. Los que no han sido bautizados tienen que pedirle a Dios que los bautice. Los que ya están bautizados tienen que decirle a Dios que les dé la interpretación de las lenguas. ¿Para qué? Pues para que se edifique la iglesia, para que se sepa lo que se está diciendo por el Espíritu Santo. ¿Sí? En el verso 3 nos dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Entonces, el hablar lenguas, el interpretar las lenguas, viene ya a ser como una revelación profética. ¿Sí? Por eso se nos exhorta a profetizar para edificar, exhortar y consolar a toda la iglesia de Cristo. Verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Vea, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí, hermanos? Ese es el propósito de hablar en lenguas, que las interpretes. Que tengamos en la iglesia gente que tenga el don de interpretar las lenguas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Porque si nos dio el don de hablar lenguas, y si la Biblia nos está diciendo que pidamos el don de interpretarlas, entonces tenemos que hacerlo. ¿Sí, hermanos? Dice más adelante, ¿verdad? En el verso 6, ahora pues yo voy a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso en Números 10, ¿verdad? Estudiamos ahí en San Miguel, que se hicieron 2 trompetas de plata, y dependiendo, ¿verdad?, el sonido de la trompeta era lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Cuando se tocaba una trompeta, se reunían solo los jefes, los principales, los líderes. Cuando se tocaban las 2, se reunía todo el pueblo. Cuando se tocaba sonido de alarma, se presentaban los guerreros a la batalla. Y cuando se sonaba con voz de júbilo la trompeta, es que era día de fiesta. ¿Sí? Y era para que se reuniera el pueblo a adorar al Señor. Entonces cada toque de trompeta era importante. Y también había un toque de trompeta para empezar a mover los campamentos. Y el primer campamento que se movía era el campamento que estaba hacia el oriente. ¿Sí, hermanos? Entonces, si no se diera un sonido de trompeta
Por eso el pueblo oía el sonido de trompeta y decía, llaman a los líderes. Oía el pueblo las dos trompetas y decía, nos llaman a todos. ¿Sí? Se oía el sonido de alarma, hay guerra. Que se presenten los soldados. ¿Sí? De 20 años a 40 años eran los soldados. Aleluya. ¿Sí? Era como ahora, ¿no? O sea, es de 18 hasta cuánto si hay una guerra, ¿hasta cuánto? 35. De 20 a 35 para una guerra. Y nada que no quieras ir. O sea, nada de que no quieras ir. De esa edad, de 20 a 35, entrale. ¿Sí? Porque hay guerra. ¿Sí? Entonces, cada sonido nos decía qué teníamos que hacer. El pueblo sabía qué hacer, se preparaba. ¿Sí? El sonido de la alarma, ¿saben qué? Viene el enemigo contra nosotros, salgan a la batalla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los soldados, ¿verdad?, salieran y no dejaran que el enemigo llegara al pueblo y lo destruyera. ¿Se fijan? Entonces, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, si no entiende el pueblo lo que estamos hablando, ¿cómo se preparará el pueblo? Verso 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. ¿Sí? Es como por decir un ejemplo, que yo me parara aquí y les predicara en puras lenguas. ¿Se imagina? Hora y media hablándoles en lenguas. Porque el que habla en lenguas puede orar en lenguas hasta 10, 15, 20 horas, las que quiera. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, el que ya tiene el don de lenguas puede hablar en lenguas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas. Cuando a mí el Señor me bautizó, pues nada más fue de las 10 de la noche a las 6 de la mañana porque me tuve que ir a trabajar. ¿Sí? Toda la noche hablando en lenguas. ¿Sí? Pero ¿de qué les serviría a ustedes que yo me ponga a predicarles en lenguas? De nada les va a servir, porque decir, pues yo no le entiendo nada. No le entiendo nada. Entonces, por eso es bueno hablar en lenguas, pero es bueno, ¿verdad?, tener dominio sobre el don de lenguas si no hay una interpretación. Porque si por decirse, ahí está, yo tengo el don de lenguas y tengo el don de interpretarlas, me pongo a orar en lenguas y después les digo, y el Señor está diciendo esto y esto. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a O Dios. en determinado caso, que alguien de la congregación tenga el don de interpretar las lenguas, entonces me escucha o te escucha y ya el hermano dice, el Señor está hablando esto y esto. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Por eso se necesita el don de interpretar las lenguas. Amén. ¿Sí? Amén. Pero si no tienes el don de hablar lenguas, pues se necesita que primero te bautice el Espíritu Santo. Amén.
dame el don de interpretar las lenguas. Porque si a mí me hubieran enseñado, hubiera agarrado el paquete completo. O sea, no nos enseñaron. O sea, como no nos enseñaron, pues simplemente dije, Señor, dame las lenguas. Me dijo, pues háblalas. ¿Se imagina? El Señor estaba ahí presente. Gloria a Dios. Si yo hubiera tenido más enseñanza, que me hubieran enseñado, que me hubieran preparado, ¿sí? Yo he dicho, quiero, Señor, que me des el don de lenguas, pero también las quiero entender, pues entiéndelas. Pero por falta de sabiduría, por falta de preparación, no sabemos pedir. No sabemos pedir, ¿verdad? Pedimos pues de acuerdo a lo que va uno aprendiendo. Les digo que yo cuando al pastor le dije, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Ah, dice, eso te lo va a dar Dios un día, dice, y se siente bien bonito. Y ya no me dijeron más. Y les he dado testimonio del error tan grande que yo cometí. Porque yo empiezo a oír acerca del bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente lo empiezo a pedir, pero empiezo a ayunar. Y le digo a Dios, Señor, te ofrezco este ayuno para que me bautices con el Espíritu Santo. Y me pasé 3 años así y no me dio nada. Y orando y ayunando y nada. Hasta que llegó un estudio sobre el Espíritu Santo a mis manos y el estudio me dijo que yo no necesitaba darle nada a Dios para que Él me bautizara con el Espíritu Santo. Solamente lo que yo necesitaba era pedir mi regalo, porque es un don, es algo gratuito. Y entonces dije, no, pues con razón no me dan nada, porque yo le quiero dar ayunos para que me dé el don, y cuando el don es gratis. Con ese estudio, lo estudié como a las 2 de la tarde, llegué a la casa, cené y me puse a orar, y esa noche el Señor me bautizó. Gloria a Dios. Mi esposa, como yo fui el primero en ser bautizado, con el tiempo, un día llegó el Señor allá a la casa, yo estaba hincado orando y le digo a mi esposa, bájate de la cama, híncate, porque hoy te voy a bautizar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero mi esposa sí se puso bien lista, porque le digo, si me vas a bautizar, quiero entender las lenguas. Y le digo, Señor, ok, te voy a dar las lenguas y las vas a entender. Gloria a Dios. O sea, por eso yo los pongo bien a ustedes, hermano, pidan el paquete completo. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, nos van a bautizar, pero quiero entenderlas. Yo lo ignoraba. Yo solamente, me fui con Marcos 16, donde estas señales seguirán. Y le dije al Señor, no, pues Señor, estas señales seguirán. Y la única señal que me falta es hablar en otras lenguas. Quiero que me las des. Y hasta que no entendí que era un regalo, ¿verdad? El Señor me dijo así, clarito, me habló, me dijo, háblalas. Y yo le dije, pues dámelas. Y él me dijo, pues háblalas. Y hasta que no abrí la boca, me di cuenta que el Señor ya me estaba bautizando con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces,
¿verdad? Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces nos dice, ¿verdad?, que el que habla en lengua extraña, pues pide en oración poderla interpretar. ¿Sí? En el verso 13 nos lo dice. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Gloria a Dios. ¿Se fijan? ¿Sí? Y pues yo los animo a que los bautice el Espíritu Santo, Sí, amén. pero los animo a que pues, le digan al Señor que les dé completo Amén, amén. el don de hablarlas Sí, amén. y el don de interpretarlas. Porque les va a servir muchísimo para ustedes y para nosotros. Porque imagínate, te pones a hablar en lenguas y entiendes lo que está diciendo el Espíritu a través de ti, entonces vas a tener una guía bien segura. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Sí? ¿Se fija? Vas a tener una guía segurísima. ¿Sí? Entonces, a Dios gracias por los dones espirituales. Sí, amén. Pero aquí tenemos que hablar con el entendimiento. ¿Sí? Dice aquí en el verso 10, dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros que anheláis, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Los que ya fueron bautizados tienen que orar en el espíritu, pero tienen que orar con el entendimiento también. Sí, amén. ¿Sí? Dice, pero porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Y pues realmente Pablo hablaba hebreo, arameo, griego y latín. ¿Sí? Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Más aparte, como lo bautizó el Espíritu Santo, otro lenguaje, ¿sí? Que le había dado el Espíritu de Dios. Entonces nos dice en el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Entonces se nos empieza a poner un orden en el culto de la iglesia. Los corintios, como tenían el don de hablar en lenguas, no, pues era un desorden en el culto. Todos se ponían a hablar en lenguas. Todos hablaban de lenguas, todos ahí, en lenguas. ¿Sí? Y pues el apóstol Pablo le dice, no, es que no es así. No es así. Entonces Pablo le dice, bueno, están hablando en lenguas. ¿Hay quien interprete las lenguas?
Decían, no, pues no hay. Entonces, hablen para Dios y para ustedes mismos. Lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos aquí orando en voz baja, ¿no? ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso mismo, ¿verdad? El hablar en lenguas es algo bueno, pero se tiene que tener un orden. Hay que saber utilizar ese don. ¿Sí? Dice por aquí, verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablará este pueblo, ni aún así no irán, dice el Señor. Vean. Hasta en otras lenguas hablaría el Señor, y ni así lo iban a oír. Ajá. Verso 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, si entrara aquí un incrédulo con una lengua que él tenga, en este caso sería un otomí, un mazateco, una lengua de nuestros antepasados, zapoteco, mixteco, maya, náhuatl, ¿sí? Mije, si entrar un incrédulo con un dialecto y tú te pones a hablar en ese dialecto, él está a tu lado, él te entiende, ¿sí? Y si Dios le habla a través de ti que se arrepienta, que entregue su vida a Cristo, que se postre y adore a Dios, dice que esas lenguas son por señal a los incrédulos, ¿sí? O sea, el incrédulo dice, pero ¿cómo sabe mi lengua en la que yo nací? ¿Sí? Entonces, en automático se acaba el culto y va a hacer esto, porque lo han hecho. Se acerca y le dice, oye, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de aquí, de la capital. Oye, pero entonces no eres de Puebla, no eres de allá, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablaste en mi dialecto? No, yo hablé en el Espíritu, porque vino el Espíritu Santo y me hizo que yo hablara, ¿sí? Y esto se llama un don sobrenatural. Pero entonces, a ver, ¿qué le entendiste? No, pues ahorita que hablaste, me dijo el Señor que hiciera esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué dice? Pues hazlo. ¿Qué? Se entrega. ¿Sí? Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entra el incrédulo, entra el indocto, ¿sí? Y todos nosotros hablando en lenguas, y dice la gente, ¿qué era esto? ¿Por esto qué es? No, pues es un desorden, yo no le entiendo nada. Se sabe, no sé qué dirán. Sí, se escala. Pero si entra un incrédulo, un indocto, y está sentadito ahí, y te oye, Señor, te doy gracias, te alabo, bendito sea tu nombre, Señor. Te ruego que tengas misericordia de tu pueblo y lo bendigas. Él te está escuchando. ¿Sí? Él te está escuchando, él está entendiendo lo que estás orando. Y eso no es desorden. Entonces, por eso, dice la Biblia, en el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos
por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí? Y entonces, por eso se nos anima a profetizar, porque a través de la profecía hasta los indoctos e incrédulos se convierten a Dios. Amén, aleluya. ¿Sí? Se convierten a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es muy bueno llegar a un lugar donde no conoces a nadie y Dios te habla. ¿Sí? Es muy bueno. Y una vez, allá en Nezahualcóyotl, pues se me hizo ya tarde, eran como 8:30, que no, ya no llego a la iglesia. Entonces ahí en la esquina había una congregación. Y digo, pues aquí voy a entrar. Y estaban entrando, estaban ahí los hermanos y estaban orando. Y una abuelita fue y oró por mí. Y me dio una palabra de Dios que era verdadera. Sí, Cristo. O sea, ¿cómo puedes tú decir que no si ni te conocen? Era la primera vez que yo entraba a esa iglesia. ¿Sí? Y así dice el Señor esto, esto y esto y esto y esto. Y todo tenía razón. Todo. Entonces, me quebranté y le dije a Dios que me siguiera ayudando. ¿Sí, hermanos? Entonces, así va a pasar con todos los incrédulos si ustedes, Dios los utiliza para que profeticen. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de nosotros tiene salmo. En la iglesia no puede faltar el salmo. El salmo, ¿quién lo va a dar? El que dirige la alabanza. ¿Sí? Tiene doctrina. La doctrina, ¿quién la va a dar? El que predique la palabra. ¿Sí, hermanos? Pero también, ¿verdad? Nos llevó el Señor todavía más allá de la doctrina, porque pues nos metemos a la doctrina y a la doctrina y a la doctrina. Está bien. Pero estuvimos viendo el verso 6, donde dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación. Y entonces necesitamos revelación. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Que el Señor a los que predican nos dé la revelación. ¿Sí? Nos dé revelación el Señor. ¿Sí? A los que predican, que el Señor les dé conocimiento. ¿Sí? Y a los que predican, que prediquen y que el Señor les dé profecía. ¿Sí? Y doctrina. Entonces, el verso 6 nos agrega 3 cosas más. No solamente la doctrina, sino nos habla, ¿verdad?, de la revelación, nos habla del conocimiento y nos habla de la profecía. ¿Sí? Y es claro que cada texto revelado por el Espíritu Santo va a ser de mucha bendición para el que predique y para la iglesia. Y también es claro que una palabra de ciencia va a ser de mucha revelación para ustedes y para mí. ¿Sí? Y es claro, ¿verdad?, que cada texto que se da
segura. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, tenemos más trabajo los que predicamos, necesitamos orar para que haya revelación, para que haya ciencia, conocimiento y para que haya profecía y sigamos con la doctrina. Sí, amén. ¿Sí? Sigamos con la doctrina. Porque ¿qué dice aquí la Biblia? En el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, ¿verdad? Que está hablando en lenguas, tiene revelación, pero vea, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Cristo. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Amén. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Por eso, el culto tiene que tener el salmo, la doctrina, las lenguas, la revelación, pero con la interpretación y que se haga todo para edificación. Gloria a Dios. Y entonces dice el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. ¿Ya vieron? O sea, tiene que haber un orden. O sea, no todos vamos a estar hablando en lenguas. Tiene que ser dos, a lo máximo tres, y por turno. Sí, amén. Y por turno. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Sí, amén. ¿Sí? Nada de que pues, si la hermana empieza a hablar en lenguas, yo también empiezo a hablar en lenguas y ya todos empezamos a hablar en lenguas. Y dice el Señor, no, es que es por turno. Sí, no se entiende por dos. Es por turno. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hablar primero uno, después que se calle ese, nos tiene que decir la interpretación, después tiene que hablar el otro, ya que nos digan la interpretación, después puede hablar el tercero, y hasta ahí nada de que nos la vamos a seguir aventando, ahí no, porque el culto tiene que seguirse llevando acá. Sí, amén. Amén. Gloria a ¿Se Dios. imagina? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Si hay iglesias donde ya lo más fuerte de ellos es la alabanza. Hora y media de alabanza, 2 horas y media de alabanza y media hora de predicación. ¿Qué está pasando allí? Se está quitando a la predicación. O sea, ya se está saliendo del orden. Y todavía se acaba el culto y otra media hora, 40 minutos más. ¿Qué está pasando? O sea, tiene que haber un orden. Sí, amén. ¿Sí? Conozco hermanos que dicen, a mí me gusta la alabanza. La prédica casi no. Sí, de verdad, conozco hermanos así, pero también conozco hermanos que dicen, a mí nada más me gusta la prédica, la alabanza tampoco. O sea, están, pero tienes que tener todo. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Ahora, yo no digo nada de la alabanza es la alabanza. Amén. Pero una iglesia que nada más se forja en la alabanza y no tiene la palabra, es una iglesia que no tiene doctrina ni enseñanza. ¿Y qué? Esa iglesia simplemente nada más va a ir a gozarse y gloria a Dios y danzo y todo y bien padre y lo que sea, ¿verdad? Pero cuando le vengan las pruebas, ¿qué va a pasar? Porque el fundamento, el cimiento es la palabra. Amén. El cimiento de la fe cristiana es la palabra.
toque y toque y acá y allá y se están gozando, pues dicen, pues vamos a agarrarnos media hora más de la prédica, o les dejamos 10 minutos. Pero eso también es un error. Y órale, ya se agarraron la hora de la prédica. Y el predicador no agarra la idea y se avienta su hora y media. ¿Qué tal? ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? No, pues que le sigan. Y ya estamos hablando de qué? De 3 horas y media. Y ahora ahí les va otra media hora más para irnos. 4 horas. Y todos los que predican y los que dirigen dicen, no, dice, el pueblo estaba bien contento. Pregúntenles. ¿No, hermano? Yo ven que luego les digo, hermanos, ¿cómo ven? ¿Le seguimos o ahí la dejamos? No, ya la dejamos. O sea, ahí la dejamos. Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? O sea, digo, hermanos, ¿cómo ven? Ya es hora, pero ¿qué hacemos? No, hermano, ya hay que irnos. Pues órale, pues ahí la dejamos. Pues es como en el nombre, ¿no? La alabanza es el desayuno, pero necesitamos almorzar. Es la palabra. O también si me lleno mucho, después me voy a sentir mal. Nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual igual. Entonces, si los dones se tienen que trabajar en orden en la iglesia, ¿qué hay de los ministerios? También. Por igual. Amén. Por igual. Sí, amén. Que, a ver, si nos hemos dado cuenta cuando el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Sí, amén. ¿Qué sucede con eso? El tiempo se va y tú ni lo sientes. ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó en la mañana? Pregunto la hora, ya es la 1:15. La 1:15. Dice el hermano, pero si parece que apenas nos está predicando 20 minutos, es que eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Sí, amén. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, amén. ¿Qué convendrá más? ¿Que se vaya empachado y ya no quiera venir? ¿O que se vaya con hambre y regrese? No me quedo bien machada. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, iglesia de Dios, debe haber un orden. Sí, amén. Ahora, ¿qué hay de danzar? También tiene que ser. También tiene que haber un orden. Sí, amén. Porque si usted empieza a volar sillas por allá y patadas a los hermanos, pues no. Tiene que haber un orden. Sí, amén. ¿Sí? Por eso, no sé si han visto, hermanos, que, cierran los ojos y se concentran y va. Y ya cuando ves, ya están así para acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí los han visto, no? A mí hasta me ha pasado también. ¿Sí? Yo empiezo a orar así, ya cuando ves, doy para acá. Bueno. Pero dice, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces, si yo sé que estoy aquí en medio de esas 4 sillas y a un lado está mi hermana, y también sé que ahí está su celular. ¿Sí me explicó? Entonces voy a lanzar, y sí, voy a cerrar los ojos, pero de repente los voy a abrir para saber cómo voy. Amén. Porque si ya voy directo a tumbarles los celulares, me detengo y me
cuidado nomás. Es que lo mismo que usted dice, todo va en un orden. El orden sin perjudicar a nadie. Puede danzar, no pasa nada. Sí, amén. ¿Sí? Puede agarrar un pandero, agárrelo, pues ahí está, órale. No pasa nada, ¿no? Sí, amén. Pero todo en el orden, Amén. en el orden. ¿Sí? Amén. ¿Sí, hermanos? Además ya quedamos que Dios que nos diga, vamos a hacer conferencias y vamos a estar aquí unas 12 horas aquí, todo el día, orando, cantando y predicando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ya les dije, si quieren, hacemos una comida como a las 2 de la tarde y ya le seguimos hasta las 10 de la noche. Pero alguien dijo, no, mejor ayunamos. Bueno, pues ayunamos. ¿Mande? Gloria a Dios. Imagínate cerrarnos casi 12, 14 horas. Ahora sí, nada de que ya vámonos, no, o sea, nada. Ahora, a darle, y que promoviéramos, ¿verdad? Que el propósito de esos fuera que los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo sean bautizados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Se imagina que los que nos faltan, que el Espíritu Santo los bautice, los bautizara a todos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sería maravilloso. Sí, amén. ¿Sí? Así que, iglesia, tengamos un orden. ¿Sí? Verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, ya ven. Y por turno y uno interprete. ¿Sí? Sí, amén. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, tenemos que tener orden. Yo sé que cuando uno predica, no, pues uno quiere estar hasta 5 horas aquí. Pero ¿y ustedes? No van a aguantar. Una vez que me invitaron a predicar ahí por Zapalapa, fui 2 veces. No, el hermano me decía, sí, en su tiempo. Mire, sí pasó. Me dieron 1 hora, me agarré casi 2 horas. Se salió. Se salió del Sí, orden. me salió orden. Ya ven. Me salió la orden. Yo mi primer mensaje dije, Señor, 10 minutos y dejo el lugar. Y mi primer mensaje era 1:30 y no acababa. Ya el pastor me dijo que se... Lo primero me pone, yo no quiero, y ahora que ya me gustó. Pero tenemos que entrar al orden. Sí, amén. Ahorita vamos a ver el reloj. Gloria a Dios. Ah, ok, todavía andamos bien. Gloria a Estamos bien. ¿Sí? Entonces, a Dios gracias. ¿Sí? Es por turno y que haya un intérprete. Sí, amén. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y vea, y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Ahora, si tenemos profetas en la iglesia, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Están profetizando? Oír la profecía y ver si esa profecía es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Pero si alguien está profetizando y otro va a profetizar, se tiene que esperar que acabe el primero. Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces dice la Biblia, calle el primero, verso 31, porque
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces a mí no me van a venir a decir que usted no puede controlarse porque el Espíritu Santo lo dominó. Eso es una mentira. Se puede controlar. Es mentira. No, es que como me agarró el Espíritu Santo, pues ya no me di cuenta y pues ya tiré el celular. No, es que el Espíritu Santo no te va a llevar a hacer eso. Me acuerdo de la hermana Lucía. Estaba yo dirigiendo la alabanza, estaba yo aquí. La hermana estaba allá atrás y empezó a avanzar y a girar. Venía girando. Venía hacia mí. Yo la estaba observando. Ahí venía la hermana. Pero cuando llegó aquí, se movió hacia ese lado y cayó de rodillas ahí. ¿Sí me están entendiendo? O sea, yo dije ahorita voy a ver si esto es un desorden o es el Señor. Si me vuela el púlpito y se me va encima a mí, es un desorden. Pero no, girando. Aquí se dio vuelta así, giró y cayó de rodillas ahí. Dije, no, eso sí es de Dios. Eso sí es de Dios. ¿Sí, hermano? Ajá. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo no te va a obligar a profetizar. No te va a obligar. Yo le puedo decir al Señor, no estoy seguro, mejor no digo nada, perdóname. Quiero estar seguro. ¿Y qué? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Por eso manifestaciones que dicen que el Espíritu Santo que los tocan, se caen y no saben qué les pasó, allí ya no está correcto. Tú no puedes perder la conciencia por el Espíritu Santo. Pues que el Espíritu Santo trae el problema del sonambulismo que me lleva para allá, ya cuando veo, ¿qué hago aquí? No. Todo con conciencia. Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Sí? Sí, amén. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Cállate porque esa profecía no es del Señor. No me voy a callar porque yo voy a obedecer a Dios. Ese es un demonio que trae encima. ¿Sí? Porque el espíritu de los profetas se sujeta. Hermano, por favor, guarde silencio. ¿Qué dices? Ah, no, mejor me callo. Sí, amén. Si tan solo en un diálogo, en una plática, si hablan los dos, ¿o a poco no? Para platicar entre dos, le das el turno, luego ya le hablas tú, luego él te habla él, luego le hablas tú. Pero si no te deja hablar, No nos entenderíamos. o sea, eso es lo que se hace en un diálogo. ¿Sí? Ahora, en un culto, verso 33, pues
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios, solamente a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que, iglesia de Dios, tenemos 40 versículos para cómo utilizar el don de hablar lenguas. Y si no hay intérprete, no tenemos por qué hablar en la iglesia. Tenemos que hablar para con nosotros mismos y para con Dios. Lo que también quiero que reaccionen es que si alguien de ustedes no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y hoy el Señor lo bautiza, no lo vamos a detener. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Es el inicio, la primera vez que hablas en lenguas. No vamos a detener eso. Imaginas que está bautizando el Señor y yo digo, no, cállate, no estés haciendo tu relajo. ¿Qué te hago? Te interrumpo lo que el Espíritu Santo te quiere dar. En la mañana hablaba con Benjamín y me dice Benjamín, oiga hermano, es que yo el otro día, dice, empecé a hablar en otras lenguas, pero me espanté, dice, que me callo. Le digo, qué bárbaro. Dice, sí, dije, no, ¿qué tal si estoy diciendo cosas que no son? Mejor no, ya no digo nada. Le digo, no, hermano, detuviste el mover del Espíritu Santo. Sí, le digo, pues tú ya de antemano ya lo tienes. Ahora, actívalo. Digo, ¿cómo te pasó eso? Pues un día me encerré en mi casa, dice, todo el día, dice, me puse a orar y en ayuno. Pues otra vez póngase a orar. Le digo, y hasta que no venga, deje de orar. Sí, hermano, sí, ¿sí? Entonces ustedes tienen que quitarse el miedo. Yo la verdad les digo, yo me tardé 3 años pidiéndolo, porque no sabía pedir cómo pedirlo. Pero en esta iglesia a muchos hermanos, muchos hermanos, el Señor los ha bautizado. Hay hermanos que aún ya no han venido a la iglesia, pero ya fueron bautizados. ¿Sí? Y yo me quedo sorprendido porque digo, Dios mío, ni les costó trabajo ni nada y ya los bautizados, pues, está bien, gracias, ¿sí? Pero lamentablemente luego eso que te dan gratis, luego no lo cuidamos. ¿Ah? Entonces, iglesia de Dios, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude para interpretar las lenguas. ¿Sí? Que Dios nos ayude. ¿Sí? En la mañana veíamos Romanos 8. Lo vamos a retomar.
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Entonces, si oramos en el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque ya lo leímos, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Claro, Dios sí lo entiende. ¿Sí? Y a orar así es bien eficaz, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es de mucha ayuda. Amén. Sí, amén. Amén. Intercede por ti y por mí. Otro texto que nos va a ayudar es la carta a Corintios, primera carta, capítulo 2. ¿Qué va a provocar que ores en el Espíritu? Verso 10, primera carta a Corintios 2:10. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Ya ven? El Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar lo profundo de Dios. ¿Sí? Lo profundo de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Miren nada más. Y muchas personas diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza. Es la fuerza activa de Jehová, dicen. No es cierto. Pues no. Escudriña lo más profundo de Dios. Sí, amén. Conoce las cosas de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura, y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, amén. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso dice, vea esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Darnos la mente de Cristo. ¿Sí, hermanos? Qué bendición.
la mente de Cristo. Amén. Gloria al Todopoderoso. A Dios toda la gloria. Y Efesios 3:16 dice lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y entonces, el Espíritu Santo fortalece con poder ese hombre interior que hay en ti. Tú tienes un cuerpo, tú tienes un alma y tienes un espíritu. El hombre interior es el espíritu que tienes. El Espíritu Santo viene a tu vida y lo fortalece. Lo fortalece, lo fortalece, lo fortalece, lo fortalece. Por eso la Biblia dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Así que, iglesia de Dios, le damos gracias al Padre que envió a Jesucristo para salvación y perdón de nuestros pecados. Y le damos gracias al Padre y al Hijo que enviaron el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sí? Para que nos ayude en nuestra debilidad. Para que el Espíritu ponga la mente de Cristo en nosotros. Y para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. 1 Corintios 12. A Dios gracias. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, ya leímos del verso 1 al 11, primera carta a Corintios 12. Y entonces, en el verso 12 empieza a decir, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, tu cuerpo es uno, pero tu cuerpo tiene muchos miembros. Sí, amén. ¿Sí? Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sí, amén. Es claro que el cuerpo de Cristo lo formaron primero judíos. Sí, amén. Es claro eso. Amén, amén. Es un error ahora decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero sin los judíos. Es un error. Es un error. Sé que la mayoría de los judíos no han aceptado al Mesías, pero el 2% sí.
más quedo yo y me buscan para matarme. Y dijo el Señor, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Sí, amén. Y entonces dice que en cada generación hay un remanente escogido por gracia. Gloria al Señor. Amén. Entonces es un solo cuerpo, no hay un cuerpo para los judíos y otro cuerpo para los gentiles. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, ¿ya vio? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Amén. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 10. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Su verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. ¿Qué pasó? El derramamiento del Espíritu Santo empieza con puro pueblo de Israel, puro pueblo de Israel, puro pueblo de Israel, puro pueblo de Israel. Continúa con los de Samaria, que son mitad judíos y mitad sirios. ¿Sí? Pero ahora se va sobre los gentiles, que no tienen nada de judíos. Y entonces, Pedro está predicando, no lo deja ni terminar el mensaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sí, amén. Y entonces, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, estamos hablando de judíos que estaban circuncidados, ¿sí? Que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Muy bien. Hechos 11, y con esto vamos a dejar el lugar. Hechos 11:1. Vean lo que dice la Biblia. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Sí? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ya vio? Ni siquiera se permitía comer con ellos. Ni siquiera se permitía entrar a la casa de un gentil. De ahí entendemos al centurión cuando dijo, mi criado está gravemente enfermo. Jesús dijo, yo iré, lo sanaré. Y dijo el centurión, no soy digno de que vengas a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sí? Amén. Aleluya. ¿Sí, hermano? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los gentiles sabían que los judíos no se juntaban con ellos.
bañarse y había que cambiarse toda la ropa, y era limpio en la tarde. Entonces los de la circuncisión son judíos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en estasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí que luego llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, y enviados a mí desde Cesarea, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se le puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y checan esa palabra: si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para mí. Así que hay un solo cuerpo, judíos y esclavos y libres, hombres y mujeres. ¿Sí? Un solo cuerpo. ¿Sí, hermanos? Así que, iglesia, viendo las estadísticas, voy a concluir ya. Viendo las estadísticas, las iglesias cristianas tienen muy pocos miembros que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Cada año que pasa va menguando el don de hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les dé que hablen. ¿A qué se debe? Una, a la culpa de nosotros como pastores que no enseñamos que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los que creen en Jesucristo, que no enseñamos sobre neumatología, no enseñamos, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, la ciencia que estudia el obrar y el actuar del Espíritu Santo, ¿sí? Y nos enfocamos en otros temas. Y no sé si se han fijado que ahorita uno de los temas de mayor impacto en la iglesia cristiana es la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Y entonces pues todos están esperando el carro nuevo, la casa, todos están esperando que Dios les ponga en su cuenta 2 millones de pesos. ¿Sí? Cristo vive, aleluya.
¿De dónde se agarró ese dinero? Buena pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde se agarró ese dinero? Yo me pongo a pensar y digo, entonces ¿a poco nuestro Dios es un ladrón? Que le quita aquellos 2 millones y nos los pone a nosotros. Entonces se está moviendo mucho la doctrina de la prosperidad. Sí, amén. Y la gente que está llegando está aprendiendo así. Pero no vemos que les prediquen acerca del bautismo del Espíritu Santo. No vemos que les prediquen acerca del arrepentimiento para que acepten a Jesucristo. No vemos que les prediquen, ¿verdad?, acerca del infierno. No vemos que les prediquen acerca del lago de fuego. No vemos que les prediquen del Apocalipsis, porque dicen, no, es que se espantan. Se espantan. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Lo que tiene que suceder pronto. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis? Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, que toda la iglesia tenga en la gracia de ser llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros dándole al Señor. Y el otro error puede ser que como hijos de Dios ustedes no están pidiendo ser bautizados por el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Señor dijo claro en Mateo 7:7, pedid y recibiréis, tocad se os abrirá, buscad y hallaréis. Amén, aleluya. ¿Sí? Amén. El que pide recibe, el que toca se le abre y el que busca encuentra. Amén. Empiecen a pedirlo. Pidan ser llenos del Espíritu Santo, que el Señor los bautice. Pero pues yo que ustedes, si el apóstol Pablo nos está diciendo que el que hable en lengua extraña pida en oración poderla interpretar, pues pónganse listos todos y pidan las dos cosas. Aleluya. Porque en el caso mío yo tengo que trabajar. Señor, necesito que me des la interpretación de estas lenguas. Sí, amén. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Porque creo que de este viernes, hace 8 días, estando allá en San Miguel, ¿sí?, solo una palabra en el idioma vasco significa mío, y en el origen, en su origen hebreo, significa la luz ardiente de Dios. ¿Sí? Una palabra. ¿Sí? Una sola palabra en lenguas. De 4 letras nada más. De 4 letras. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque me dice el Señor, esto quiere decir esto y esto quiere decir esto. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hablo más lenguas, necesito que todas me las explique el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, iglesia de Dios,
el tiempo de que el Espíritu Santo nos bautice. Sí, amén. Gloria a Dios. Es el tiempo. Amén. Lo demás vendrá por añadidura. Sí, amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios estará al frente Sí, amén. y nos prosperará espiritualmente y nos prosperará económicamente. Amén. Gloria a Dios. Mi Padre sabe de qué cosas tienes necesidad Sí, antes que se amén, las amén. pidas. Eterno Dios, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Gavina, por favor, despídanos. Gloria a Dios, aleluya. Señor, les bendiga nuevamente, mis hermanos. Vamos a recoger nuestra ofrenda. Voy a pedir a mi hermano Porfirio que la recoja, por favor. Vamos a entonar unas cantos para ser despedidos. Yo quiero sentir a Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y ayudan a vencer. Yo quiero sentir a Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y ayudan a vencer. Que ángeles del cielo acampan a mi lado y ayudan a vencer. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y todo mi ser, lo siento en mi alma, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y todo mi ser, lo siento en mi alma, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y todo mi ser. Como fuego cayendo sobre ti, como fuego cayendo
esforzaron para estar en tu casa, Señor, para venir a buscarte, para venir a alabarte, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que bendigas la vida de tus siervos, Señor. Gracias, Padre, por el portador de tu palabra. Bendícelo cada día, Señor, y que tú seas con él en todo tiempo, Dios. Guárdale y síguele dando sabiduría para poder seguir enseñando, Señor, tu palabra y lo que tú quieres, Señor, de cada uno de nosotros. Que enseñe con verdad, con poder, con justicia, mi Señor, a todo tu pueblo. Tu palabra dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Hoy, Señor, le revelas la palabra a tus siervos para que tu pueblo no perezca, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy han oído tu palabra y caiga en buena tierra y de fruto al 100%. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, pidiéndote en el nombre de Jesús que vayas con cada uno, Señor, de nosotros, nos guardes y nos bendigas donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.